Estamos aquí en la espada de Damocles, lunes por la mañana con mucho sueño, hablando acerca del Eclesiastés. El Eclesiastés es uno de estos libros de la Biblia que pertenecen a la literatura sapiencial. Tiene que ver con el conocimiento y estamos viendo este pensador llamado Coelet cómo se cuestionaba las cosas, 300 antes de Cristo, imagínense. El tipo se preguntaba si la vida valía la pena y descubría que la cosa no iba demasiado lejos. Él decía, yo, Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Es decir, él se homologa a Salomón, como dijimos, aunque no sabemos si realmente es Salomón, probablemente no. Me dediqué a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. El tipo, en lugar de solamente vivir, él dijo, yo mismo, por mi mano propia, voy a investigar. Triste tarea ha dado Dios a los hombres, dice, para que se ocupen en ella. Examiné todas las acciones que se realizan bajo el sol y comprendí que todo es vanidad e ir tras el viento. Él llegó a la conclusión de que nada valía la pena. Eso, ya dijimos, es triste. Da una sensación de abatimiento, como de que en realidad no hay nada que podamos hacer que tenga sentido en esta vida, porque en el fondo vamos a morir. Y esa es la angustia más existencial, porque alguien puede decir, bueno, creo en la vida eterna, creo en el más allá. Bueno, pero no estoy seguro. Sé que voy a morir, es lo único que sé, eso lo tengo por cierto. Mi Biblia, mi Corán, mi Bhagavad Gita me prometen esto y lo otro, pero todo lo que es promesa, depende de mi creencia. Así que en el fondo lo único que tengo tangible es que sé que voy a morir. Eso es lo único real. Puede ser que me muera y no haya nada de todo eso, como puede ser que me muera y no encuentre, pero lo que sí sé es que voy a morir. Veo a mis parientes morir, veo a mis amigos morir, veo a mi mascota morir, ¿no? Y yo sé que voy a morir. Dice, lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede calcular. Lo torcido no se puede enderezar, fíjese. Es decir, uno tiene siempre esa sensación de que, bueno, yo controlo, ¿no? Yo, si la cosa se me va de las manos, yo mismo me ocupo de corregirla. Por ejemplo, voy a comenzar una dieta para mejorar mi estado físico. Quiero ser un atleta y tener, bueno, el abdomen demarcado, en cuadraditos, como si jugara al tatetí o al, no sé cómo se le dice, tic-tac-toe en inglés. Así que bueno, voy a iniciar esta dieta que consiste en no comer nada durante 2 semanas y luego comer un pedacito de manzana en la semana 3 y luego durante otras 2 semanas no comer nada. Esas son las propuestas que nos hacemos, normalmente son así, son extremas y no llegan muy lejos. Entonces dice, no se puede enderezar lo torcido. Usted ve que a veces una persona torcida, en el sentido de una persona dañina, una persona difícil, cambia y mejora, y otras veces no. Y usted se pregunta, pero ¿y esto a qué se debió? ¿Será porque yo le hablé aquella vez? Sí, para mí que fue por eso. Usted cae entonces en la falacia ad hoc, que es la falacia de pensar que porque usted le habló aquella vez, porque esa persona leyó un libro de Paulo Coelho o porque hizo el curso de no sé qué, esa persona cambió. Y en realidad usted no sabe qué fue lo que lo hizo cambiar. Si supiéramos exactamente cuál es la causa de cada cosa, podríamos aplicarla siempre con buenos resultados. Entonces diríamos cosas como, por ejemplo, cuando una persona sufre de fobias, no tenemos más que aplicarle el tratamiento X18 y mejora inmediatamente. Así que a partir de ese descubrimiento, sobre la Tierra no queda gente con fobias. Bueno, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy variado y, y las influencias a las que nos vemos expuestos también. Entonces, por eso dice acá Coelet, dice, lo torcido no se puede enderezar. Él descubrió eso. Descubrió que no depende de uno, que a veces las cosas se enderezan, a veces no, pero uno no las puede enderezar, porque en el fondo, como habíamos hablado en otras ocasiones, no hay un uno, no hay un yo detrás. Eso descubre Coelet, descubre que él está indemne, es decir, está impotente ante lo que ocurre. Él no puede cambiar las cosas y dice, y lo que falta no se puede calcular.
Normalmente uno quiere calcularlo todo, quiere medirlo todo, quiere saber, por ejemplo, no sé, bueno, pero ¿qué necesito para ser feliz? Quiero saber los 10 puntos para ser feliz. ¿Cuáles son? Sentirme bien por las mañanas, estar agradecido al universo por todo lo que me sucede, bendecir a toda la gente que me cruza en mi camino y perdonarlos, eh, saludar a los pajaritos cuando voy por el parque. Es decir, uno se crea una especie de decálogo de lo que tiene que tener para ser feliz y trata de cumplirlo, con lo cual se complica porque el punto anterior ya vimos que no se puede enderezar lo torcido. Si usted, por ejemplo, es una persona indisciplinada, puede que usted se convierta en disciplinado poco a poco, pero usted no va a saber por qué. Y por más que se esfuerce en querer ser disciplinado, lo más probable es que no lo sea hasta que un día lo sea o quizá nunca lo sea. Es decir, esa sensación de que yo puedo cambiarme a mí mismo. En inglés hay una expresión que es self-made man, un hombre hecho a sí mismo. Self-made, autofabricado, autohecho. En realidad no sucede así. En realidad la vida nos va torneando, nos va moldeando para el lado que quiere, para el lado que quiere. Eso descubrieron taoístas como Lao Tse o Chuan Tse también. Por eso hablaban de una suerte de no hacer, ¿no? Como también don Juan de Castaneda, no hacer. Y lo que falta, dice, no se puede calcular. No sabemos cuál es la receta para la felicidad. Por eso es que hay tantas religiones y dentro de cada religión hay tantas facetas que van contando de distintas maneras cuál puede ser la mejor forma, pero siempre nos queda en el fondo la sensación de, pero no sé si esto es verdad. Y no sé si da resultado. Y lo he practicado un poco y no estoy seguro que dé resultado. ¿Y qué pasa si me embarco en este proyecto de esta religión que me implica años y esfuerzo y qué sé yo, y después descubro que no funciona? Entonces, lo único que sé es que voy a morir. Eso lo tengo por seguro. Entonces, ¿qué hago en el interín? ¿Cómo hago para encontrarle la punta al ovillo durante la vida? No tengo ni idea. Y descubro que a medida que voy teniendo años, que la gente que está alrededor mío tampoco tiene ni idea. Porque cuando uno es joven, uno piensa cosas como, por ejemplo, bueno, el tío Pepe, que tiene 40 años, seguro que sabe, se nota como sabe de qué va la vida. Yo cuando tenga 40 años quiero ser como el tío Pepe. Y cuando uno llega a los 40 años, descubre que es igual que el tío Pepe, un completo ignorante, un tipo que no tiene ni idea de qué va la vida. Entonces, no es que por cumplir más años uno se vuelva más sabio. Uno por cumplir más años simplemente acumula más conocimiento. Sabe, por ejemplo, cómo reparar una mesa rota, cómo arrancar un coche cuando no arranca, y nada más, ¿no? Y tres cosas más. Entonces, esa sensación de desvalimiento sentía Coelet. Y dice así, dice, y me dije, aquí estoy yo, que he acumulado tanta sabiduría, incluso más que mis predecesores en Jerusalén. Es decir, el tipo dijo, yo he aprendido mucho. Imagínese que usted se estudió a todos los filósofos griegos, no sé, la filosofía oriental del Vedanta, se estudió la filosofía china, bueno, distintas cosas. Imagínese que usted se la pasó leyendo, aprendiendo, estudiando, acumuló mucha sabiduría. Entonces él dice, aquí estoy yo, acumulé mucha sabiduría, mi mente alcanzó sabiduría y conocimiento incalculables. Como diciendo, todo lo que había por aprender yo me lo aprendí. Me leí todos los libros de autoayuda, los de Bucay, los de Coelho, todo lo que se me ocurrió y me encontré en el camino me lo leí, me lo aprendí, me hice todos los cursos. Dice, me dediqué a estudiar la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad, ¿no? Y comprendí que también esto es correr tras el viento, pues a más sabiduría, más pesadumbre, a más conocimiento, más sufrimiento. Es decir, una persona que se pregunta estas cosas, que se hace estos cuestionamientos, es una persona que se complica la vida. Si usted nunca se pregunta para qué está, y usted simplemente, no sé, va al McDonald's, va a la cancha de fútbol, se enfada con el vecino porque le pisó el pasto suyo o la hierba, bueno, ese tipo de cosas lo mantienen entretenido y no es doloroso. Le mueve algunas emociones, pero nada más.
Pero cuando usted estudia, aprende, usted se da cuenta que se hace preguntas, como por ejemplo, todo lo que aprendí, qué me aportó? ¿No? Es decir, sí, ahora sé hablar con palabras rimbombantes y especiales, pero ¿y qué más? Entonces esto es lo que siente Coelet. Siente que ha estudiado mucho, ha aprendido mucho y que no tiene ningún poder de cambiar nada, de comprender nada. Está como donde empezó, en el mismo sitio que empezó. Gandhi, en un episodio de la película de Gandhi, cuando regresa a la India y vuelve a ponerse el taparrabos y se queda en la India, él le confiesa a otro, le dice, después de tantas vueltas que di, es decir, me fui a Sudáfrica, me vestí de inglés, estudié abogacía, quería ser como un inglés, y todo eso, finalmente estoy donde empecé, dice Gandhi, como diciendo, volví a cero. Entonces aquí empieza a investigar Coelet. Primera investigación que abarca el tipo. El tipo no se quedó tranquilo con esto. No es que se deprimió y se murió. No. Coelet dice para sus adentros, voy a iniciar, lo anuncio públicamente acá en la plaza, voy a iniciar una investigación acerca de qué va la vida. Yo quiero entender esto, no me quiero morir así, ¿viste? Con creencias, opiniones, no, 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 no. Yo quiero evidencias concretas, así que lo voy a hacer de manera sistemática y empírica, bien concreta, ¿me entendés? Así que dice, comienza a perseguir el significado del placer. Una de las cosas que nos mueven a los seres humanos es el placer, es decir, todos queremos la satisfacción de aquello que queremos conseguir. Yo digo, me quiero comprar ese coche, cuando me lo compro me da placer, porque lo consigo. Quiero hacer el amor, cuando hago el amor obtengo placer, porque era lo que quería conseguir. Pero bueno, también está la desazón que involucra ese placer, que todos la conocemos, y esa ansia de buscar más. Así que esto es lo que se propuso investigar primero el tipo. Entonces dice, luego me dije, voy a probar con la alegría y a gozar de los placeres. Él aquí se plantea como que era el rey de Jerusalén, o sea que no era como usted y como yo, que uno dice, voy a probar los placeres y el mayor placer que puede probar es beber un vaso con agua, porque no tiene a la mano ni el dinero ni la posibilidad. Pero bueno, este tipo sí. Entonces dice, voy a probar con alegría y a gozar de los placeres. Pero también esto resultó puro vacío. Llamé a la risa locura, dice, y dije de la alegría, ¿qué se consigue? Es decir, el tipo empezó a probar placeres. Acá los va a detallar ahora. Exploré atentamente, guiado por mi mente, con destreza. Fíjese, el tipo exploró guiado por su mente. No es que se mandó, se arrojó a los placeres ciegamente. No, no, no. El tipo estaba escudriñando. El tipo investigaba con cada cosa que hacía. Traté mi cuerpo con vino. Es decir, se embriagó. Le dio al vino como loco para probar qué tal. También dice, me di, que sería como equivalente ahora, no sé, el que se toma un éxtasis o que usa marihuana o cualquier sustancia de estas que se supone que brindan placer. Traté mi cuerpo con vino, me di a la frivolidad para averiguar cómo puede el hombre disfrutar durante los contados días de su vida bajo el cielo. Darse a la frivolidad es darse a aquellas cosas que se entienden como superficiales. Heidegger, por ejemplo, un filósofo alemán, decía que uno puede vivir una vida auténtica o una vida inauténtica. Auténtica sería la persona que sabe que va a morir, sabe que es poca cosa y que está en manos de una especie de gran cosa llamada la vida, la existencia o como usted le quiera decir. Normalmente no tiene un nombre, porque si le pone un nombre ya no es esa cosa total. Pero bueno, esa impotencia, eso hace que usted viva una vida auténtica, porque usted empieza a cuestionarse cuán válidas son aquellas especies de no sé, ¿cómo se le dice cuando algo es de un alivio temporal? Eh, bueno, no me sale, no importa. Bueno, usted descubre que esas cosas simplemente lo alivian por un ratito. Entonces dice, emprendí obras magníficas, como era un rey, imagínese, como si se construyera las pirámides de Egipto.
y construí palacios, planté viñas, huertos y jardines, que llené de toda clase de árboles frutales. El tipo iba por ahí, quería una manzana, tenía. Quería un racimo de uva, lo tenía. Quería comerse una pera, tenía. Quería un melocotón también. Lo que a usted se le ocurría, el tipo lo tenía. Todos los frutales. Construí albercas para regar el fértil soto, es decir, se hizo jardines preciosos. Me hice con esclavos y esclavas, agrega. Tenía servidumbre y rebaños de vacas y ovejas en mayor número que mis predecesores en el trono de Jerusalén. Es decir, tenía sirvientes, ¿no? Normalmente pensamos que vamos a ser más felices si tenemos gente que trabaja para nosotros. Nosotros pensamos que si tenemos mucho dinero, podemos emplear gente a hacer distintas tareas por nosotros y eso nos va a hacer más felices. Normalmente esa es la idea que todos tenemos. Que si ganáramos la lotería, no sé, viajaríamos por el mundo, tendríamos lo que este tipo está haciendo, básicamente. También amontoné plata y oro, dice. Los tributos de reinos y provincias, de ahí lo sacó. Me procuré cantores y cantoras, ¿no? Tipos que venían y le cantaban ahí la comparsita o distintas canciones todo el día. Toda clase de placeres humanos y coperos y reposteros para el servicio de escanciar el vino. O sea, gente que le proveía de los manjares más ricos, más sabrosos, le daban vino cuando se le acababa. O sea, todo lo que usted se imagina como placer absoluto, estar bajo una palmera en el medio del trópico, normalmente con alguien que le abastece de comida, bebida y todo lo que usted necesita, y que le pregunta a cada rato, ¿necesita algo más la señorita? ¿Se da cuenta? Eso es lo que tenía el tipo. Pero no lo tenía como usted durante 5 o 6 días que dura sus vacaciones. No, no, no. Este tipo lo podía tener toda la vida si quería, porque él era rey. Entonces, dice, con la ayuda de la sabiduría, llegué a ser más importante y rico que todos mis predecesores en Jerusalén. O sea que además usó la sabiduría, usó en este sentido el conocimiento. El tipo fue inteligente para cobrar, no sé, tributos y cosas así, y hizo bien los negocios, básicamente, lo que está diciendo. Entonces, esta es otra de las formas de felicidad que nosotros entendemos, hacer bien los negocios, ¿no? Ser hábil, y entonces uno obtiene lo que quiere. Concedí a mis ojos cuanto me pedían, ¿no? Es decir, el tipo no se amedrentó a la hora no sé, de decir, voy a mirar un paisaje, voy a mirar una estatua, voy a mirar, no sé, a una mujer hermosa, voy a mirar, no sé, una representación teatral. No es que dijo, no, la vida va por otro lado, me voy a centrar en cosas importantes. No, el tipo es como si usted hoy en día se permite alimentar sus sentidos como sea. Usted tiene ganas de comer algo, lo come, tiene ganas no sé, de oír cierta cosa, la oye, así, se da todo. Y no privé a mi corazón de ninguna alegría. O sea, todo lo que al tipo le hacía feliz, el tipo lo probó. No dejó nada afuera. Este era mi solaz y mi recompensa en medio de mis fatigas. El tipo hacía lo que quería. Fíjese, esta es la idea de felicidad que todos tenemos. Hacer lo que queremos. Y a tope, al máximo. O sea, nunca nos ponemos a pensar que cuando uno hace algo durante demasiado tiempo se le vuelve habitual y ya le aburre. Como nosotros no tenemos esa posibilidad como este rey, a menos que ganemos la lotería, y normalmente no se la gana habitualmente, él tiene la posibilidad de hacer esto y nosotros no tenemos la noción de qué pasa cuando se hace esto. Así que él nos lo está explicando. Dice, después examiné todas las obras que había hecho y la fatiga que puse en el empeño y vi que todo era vanidad y caza de viento. Dice, ningún provecho se saca bajo el sol. El tipo se dio cuenta que se había esforzado mucho por todo esto, que había hecho un esfuerzo grande y que en realidad no valía la pena. De que no era garante todo esto de felicidad, sino simplemente de un placer que se volvía tedio, aburrimiento. Y usted dirá para sus adentros, no, no se vuelve aburrimiento. A mí dame dinero y yo no me aburro. Eso decimos todos. Pero cuando usted la ha pasado mal en alguna situación de vida, piense en aquella ocasión en que la empezó a pasar mejor y repuntó, y usted, después de haber repuntado, al principio decía qué agradable
ahora y qué mal la pasé antes. Esto es placer. Y después de un tiempo, cuando eso se le hace habitual, ya no es placer. Y ya empieza a mirar más hacia arriba, como decir, pone el listón más arriba. Eh, entonces, luego de hacer esto, de probar los placeres, de darse a ese carpe diem, aprovecha el momento, ¿no? Haz aquello que te plazca. Entonces, empezó a probar la sabiduría. Dijo, bueno, ahora vamos a meternos con la sabiduría, con el conocimiento. Y dijo, me puse a examinar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué hará el hombre que me suceda como rey? ¿No? ¿Qué hará mi sucesor? Sin duda lo que otros ya han hecho, nada nuevo. Así observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas. Él sacó la conclusión que saber era mejor que no saber, ¿no? Porque el que no sabe mete más la pata que el que sabe. El sabio lleva los ojos puestos en la cabeza, es un dicho judío que quiere decir que es inteligente, pero el necio camina en tinieblas. Sí, pero comprendí que una suerte común les toca a todos. Así que me dije, la suerte del necio será mi suerte. ¿Qué saqué en limpio siendo tan sabio? Fíjese lo que se plantea el tipo. Primero se da cuenta que estudiando, aprendiendo, sacando conclusiones es mejor que no hacerlo, porque el necio no lo hace y mete la pata y se arruina la vida y arruina la de otros a veces, ¿no? Como diciendo, él decía, mi sucesor puede ser un necio y echa a perder todo lo que hice. Yo soy sabio y por eso hice grandes cosas. Pero dice, eh, una suerte común les toca a todos. La suerte común, obviamente, originalmente, y la más importante, es la muerte. Es decir, si el necio se va a morir, ese tipo que usted lo ve por la calle, que es un tarambana, que es un tipo que no tiene ni pies ni cabeza, que no es responsable de nada, ese se va a morir. Pero usted, que es responsable, que cumple, que es lo que debe ser y que se esfuerza por llegar a donde tiene que llegar y a sacar esa carrera y a tener una casa propia con no sé qué, usted también se va a morir. Entonces usted se pregunta, o puede preguntarse como Coelet, ¿para qué? Si el destino de ambos es el mismo, ¿para qué nos vamos a esforzar? Y yendo más lejos todavía, nada garantiza que porque yo sea muy sabio, la vida me sonría. Puede ser que a ese, que es algo muy habitual, a ese necio, a ese tipo que es todo lo contrario a lo que debía hacer, le va bien. Le va bien, las cosas le sonríen, no sé, se ganó la lotería y usted no. Eh, eh, Obtiene favores, ayudas y facilidades de distintas personas, del Estado, de lo que sea, y usted no. Y usted cumple todo y se porta bien y hace todo lo que tiene que hacer. O sea que usted se está dando cuenta aquí de eso que decía al principio Coelet, de que lo torcido no se puede enderezar y lo que falta no se puede calcular. Es decir, usted es impotente. Es decir, no hay una regla fija que si usted se porta bien le va a ir bien en la vida. Y si se porta mal, no le va a ir, le va a ir mal. Es muy probable que le vaya mal si se porta mal, por lo que hablamos en otras ocasiones, que uno trata mal a las personas se quieren vengar y la vida se le vuelve complicada. Pero usted no lo sabe. La vida es muy variada y tiene muchas facetas. Entonces, acá se da cuenta de eso. Dice, y concluí que hasta eso mismo era vanidad. Se dio cuenta que estudiar, aprender, es como si usted estudiara psicología, filosofía, teología. Fíjese que Santo Tomás de Aquino, el que escribió la Suma Teológica, que es el texto base del dogma católico, era un gran erudito, y cuando ya estaba terminando uno de los últimos volúmenes, que eran un montón, tuvo una experiencia trascendental, mística, y decidió no continuar. Y su asistente le decía, señor, maestro, ¿por qué no lo termina? Si le falta un volumen nada más. Y Tomás le decía, no, mira, lo que experimenté es realmente colosal. Comparado con lo que estoy escribiendo es, pero paja que se la lleva el viento, ¿eh? Es una porquería. Es más, si lo quemás, te lo agradecería. Obviamente el asistente no lo quemó y lo continuó él, lo terminó el asistente, y ahí tenemos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
Pero bueno, a él le parecía una tontería, a Santo Tomás, cuando experimentó algo más profundo. Eso más profundo que es, bueno, es lo que no puede el ser humano, como dice, lo torcido no se puede enderezar y lo que falta no se puede calcular. Entonces, lo que uno no puede calcular, eso a veces nos, eh, no sé, se presenta, podríamos decir. Bueno, cuando se presenta eso, todo lo demás ante eso queda en un segundo plano, ¿no? Entonces eso es lo que se dio cuenta él. Y concluí que hasta eso mismo era vanidad. Estudiar, aprender, filosofía, psicología, decir ahora entendí al ser humano, ahora veo esto pasa porque el inconsciente tiene la sombra y la persona, entonces aplicamos la técnica de la Gestalt o del conductismo. Todo eso, dice él, es vanidad. En realidad nadie se acordará jamás del necio ni del sabio, ya que en los años venideros todo se olvidará. Él va mirando con esa mirada que decimos a veces sub specia eternitatis, con la mirada de la eternidad. Él está mirando con la mirada del ser, con la mirada de Dios, con la mirada de lo supremo, del todo. Una mirada que ve gente pasar, nacer y morir, y que las cosas particulares no importan. Tanto el sabio como el necio morirán, dice él. Y así aborrecí la vida. El tipo estaba ahora enfadado con la vida entera. Ya probó el placer, no le gustó. O sea, se dio cuenta que le encantó el placer, pero no encontraba ahí la punta. Después probó la sabiduría, se dio cuenta que tampoco, que no era cuestión de estudiar. Uno lo puede comprobar, uno puede ver gente que estudia mucho, sabe mucho, es impecable y qué sé yo, y sabe pensar muy correctamente y resuelve problemas lógicos y no es feliz, no está en paz. Tiene los mismos problemas que tiene el mecánico de la esquina. Y así aborrecí la vida, dice, pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol. Acá Coelet te lo cruzabas por la calle y el tipo te escupía, estaba enfadadísimo. Que todo es vanidad y correr tras el viento, decía Coelet. Y aborrecí todo el trabajo con el que me fatigo bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor. Encima le daba bronca eso. Dice, dice Coelet, a ver qué dice. Al final, yo me esfuerzo acá laburando como un loco, trabajando todo el día, ¿para qué? Para que me muera en un tiempo, ¿eh? Y mi sucesor se quede con todo, y encima que se queda con todo, vaya a saber si es suficientemente vivo, como para hacerlo funcionar, o si a los 3 días se le cae todo. Y trabajé para qué, en balde. Entonces dice, dice, y aborrecí todo bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor. Y quién sabe si será sabio o necio. Quizá el sucesor es un tonto. Él heredará, eso por tener sueño, lo que me costó tanta fatiga y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Y acabé por desengañarme de todos mis trabajos y fatigas. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. Eso es muy normal. Usted hace mucho esfuerzo y resulta que es usted solo el que está cinchando, tirando del yugo, y finalmente otro es el que se beneficia con lo que usted hizo. Entonces usted dirá, bueno, es un acto de amor. Vale, sí, es un acto de amor. Pero lo que está remarcando acá Coelet es que no es que usted se esfuerza y es apuntalado por los demás y se llega a grandes cosas. No, quizá usted se esfuerza y todo muere ahí, porque era usted solo el que estaba tirando. Los demás simplemente estaban como sanguijuelas adheridos a usted. También esto es vanidad y grave dolencia. Es decir, que encima de todo, él se da cuenta de que esto duele, que esto cuesta, que a él no le resultó gratuito todo esto, le hizo sufrir, ¿no? Se esforzó por aprender, se esforzó por aplicar su inteligencia, hacer bien los negocios, tomar buenas decisiones y finalmente, ¿para qué? Dice él. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? Dice, de día su tarea es sufrir y penar, y de noche no descansa su mente. Esto es muy normal también. Usted de día trabaja, hace sus cosas, y de noche usted debería entrar en una especie de sueño reparador. No descansa.
Usted está pensando en el otro día y que le va a pedir un aumento al jefe y que le aumentó a su compañero, pero a usted no se lo aumentó. ¿Por qué no se lo aumentó a usted? ¿Será que lo quiere despedir? Y hoy en día el trabajo no se consigue tan fácilmente y usted, conclusión, usted no duerme. O sea, dice Coelet, durante el día trabajamos como burros y durante la noche, que deberíamos descansar, no descansamos. O sea que tampoco acá estamos ganando nada. O sea que el tipo va encontrando todos los puntos negativos en la vida, está mirando lo que nadie mira. Entonces dice, el único bien del hombre, llega a esta conclusión, fíjese, es comer y beber y regalarse en medio de sus fatigas. Entonces el tipo finalmente dice, finalmente no porque todavía falta, pero dice a estas alturas, si el placer, ¿no? El placer se refiere a sin límites, no da la felicidad, porque ya lo probé, ¿no? Esclavos, esclavas, comida, ¿no? Fiesta, no da la felicidad. Oro y plata, ¿no? Todo lo que dijimos, no da. La sabiduría, estudiar, aprender, entender, aplicar ese conocimiento, ser sesudo y pensar bien las cosas para que rindan el fruto adecuado y ponerse y estar atento y que si le subimos el precio a esto o si se lo bajamos para vender el producto mejor y que si la competencia está... ¿Se acuerda el cuento ese de se aplica a distintos países, ¿no? Bueno, en Argentina hay una provincia llamada Santiago del Estero donde hace muchísimo calor, sobre todo en verano, un calor que hace que uno no pueda ni moverse. Y bueno, hay un santiagueño sentado bajo un árbol descansando. Imagínese, sombrero de ala un poco tirado sobre los ojos y una pajita en la boca, como que está en pleno reposo y disfrute. Y viene un norteamericano que era ¿cómo se dice? Un visitante del país, bueno, hoy en día se ve que mi cerebro está a la mitad dormido, quizá en algún momento se despierte. Eh, bueno, un viajero. Y el norteamericano le pregunta al santiagueño, dice, señor, ¿usted esa vaca que está detrás suyo es suya? Y el santiagueño le dice, sí. Ah, ¿y usted hace algo con ella? El santiagueño le responde, bueno, leche y manteca o mantequilla y esas cosas. Ah, pero usted sabía que si usted vende vaca, puede comprar muchas más vacas pequeñas y hacerlas reproducir entre ellas. Entonces usted tendrá más vacas con más leche y puede vender y poner marca, una marca personal a los productos y venderlos por todo el país. Y tener gran empresa láctea. Ah, dice el santiagueño. Y además usted puede, una vez que vende por todo el país, puede tener más dinero, contratar mucha gente, tener industria por distintos lugares del país, ser muy famoso y tener muchísimo dinero cada vez más en distintos bancos, inclusive bancos de esos no permitidos. Ah, dice el santiagueño. Y si usted tiene todo ese dinero, ya puede ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y, y el santiagueño le pregunta, ¿y para qué? Bueno, ¿para qué? Para que usted pueda darse el lujo de poder viajar por todo el mundo, de ser, darse todos los gustos que quiera y poder sentarse bajo una palmera a descansar. Y el santiagueño lo mira casi con tristeza y le dice, ¿y qué es lo que estoy haciendo en este momento? Es decir, muchas veces nos afanamos, creemos que tenemos que dar una gran vuelta para lograr aquello que tenemos a mano. Y usted dirá, bueno, no lo tengo a mano, yo soy pobre, me muero de hambre, me enfermo y no tengo cómo curarme. Sí, pero usted cuando tiene mucho dinero tiene cómo curarse, pero también se generó otras enfermedades más, propias del estrés. Y siente esa desazón de infelicidad de vivir una vida superficial, porque es el precio que tuvo que pagar para poder acumular todo ese dinero. Eso es lo que está descubriendo Coelet, que uno puede, está haciendo una investigación, pero en primera persona, la está viviendo él. Entonces dice que lo único que vale la pena entonces es comer y beber y regalarse en medio de sus fatigas.
Se está refiriendo a la mesura, no a comer y beber ya como dijo antes. Ahora no, ahora es con mesura, en medio de sus fatigas. Pero he visto que aún esto es don de Dios, pues ¿quién come y goza sin su permiso? ¿No? Constantemente se está dando cuenta Coelet esto de que lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede calcular. Es decir, hay un algo, el ser, ¿no? El todo, el uno, lo que usted quiera llamar, que es un principio, no le digo que conduzca las cosas, pero es aquel principio que las genera, que las produce, que las facilita, que las hace acontecer. Mientras que él se da cuenta de que él no es capaz de tomar decisiones o de realmente cambiar las cosas como él desearía. Entonces, al hombre que le agrada le concede sabiduría, ciencia y alegría, y al pecador le proporciona la tarea de juntar y acumular para dejárselo después a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y correr tras el viento. Es decir, él se da cuenta que, como dice el Corán dice, Allah hace lo que quiere. Es decir, Dios hace lo que quiere. Dios, si quiere mañana, a usted le hace ganar la lotería o le hace entrar en una quiebra económica terrible. Usted le puede llamar Dios, le puede llamar la vida, la existencia, la suerte, lo que usted quiera. Pero ese algo que usted no tiene un nombre para darle, o sí eligió darle un nombre como Dios, eh, es realmente lo que podríamos decir entre comillas, decide. Usted no, porque usted no puede saber qué va a pasar dentro de un rato. Por eso él decía, aún intentar fatigarse con las cosas que a uno le tocan y comer y beber y disfrutar, aún eso es un don de Dios. Es decir, no a todos les sale eso. Hay algunos que no les va. Usted lo quiere hacer y no puede, porque le dan ganas de, no sé, de comprarse un avión privado. No puede. Entonces se dio cuenta Coelet de su propia impotencia otra vez. Todo tiene su momento, empieza a filosofar Coelet. Dice, y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Y así va describiendo un montón de situaciones en donde con esto quiere decir que hay momentos para cada cosa. A veces pasa esto, a veces pasa aquello. No es que haya un mejor momento para un negocio, no se está refiriendo a eso. También está incluido, pero no se refiere específicamente a eso. Se refiere que la vida es cíclica y que así como la primavera viene cada cierta cantidad de tiempo, una vez al año, bueno, de la misma manera va a llegar un momento donde usted se enferme, va a llegar un momento donde usted sane, va a llegar un momento donde usted muera, ¿no? Así como también cuando usted ría o cuando el momento de estar feliz, pero también va a llegar el otro. Con esto lo que nos está mostrando es este continuo alternar, como decía Heráclito, ese Heráclito antiguo, ese presocrático que hablaba de que la vida es, la esencia de la vida, decía él, es la guerra, es fuego, es la lucha de los opuestos, es la felicidad que usted tiene y la infelicidad que está apareciendo del otro lado de la moneda y que están en pugna y que si gana la infelicidad usted se siente infeliz y si gana la felicidad por un rato usted va a ser feliz. Esto es lo mismo que dicen los chinos con el yin y el yang, ¿no? Yin y yang, positivo negativo, blanco negro, masculino femenino, ¿no? Detrás de todo comprar hay un vender, no puede haber comprar sin vender, no puede haber alto sin bajo, usted no puede elevar a alguien regalándole un título honorífico sin degradar sin quererlo a otros que no lo tienen. Entonces, de la misma manera, la vida entonces empieza a verse como que tiene dos lados, que usted no puede ser feliz solamente. Lo que está diciendo en este verso, Coelet, es que se dio cuenta de que el intentar ser feliz, o tener paz, o estar en paz, todo el tiempo, o placer, es imposible, porque la vida siempre tiene el otro lado. Usted, no sé, empieza a sentirse feliz, placentero, qué agradable que me estén acariciando así. Pero imagínense que la caricia sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, le va a irritar la piel. Y usted va a querer que pare la otra persona, porque se convirtió en dolor. Entonces,
no puede haber un placer para siempre. El placer siempre da lugar al final del placer y al comienzo de la ausencia de placer, si usted lo quiere llamar dolor, o ausencia de placer simplemente, que hace que usted busque de nuevo. Entonces, hay un momento para reír, hay un momento para llorar. Nadie ríe todo el tiempo. De hecho, si usted riese todo el tiempo, ya no sabría que está riendo. Si usted estuviera feliz todo el tiempo, ya no sabría que está feliz, ¿no? Que es feliz. Usted necesita un poco de lo contrario para darse cuenta dónde está y hasta dónde está. Entonces, dice todo esto: tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Él se da cuenta que los opuestos se alternan todo el tiempo y que uno no puede hacer nada. Uno es una marioneta, es un títere de estos opuestos. ¿Qué saca al obrero de sus fatigas?, se pregunta Coelet. Comprobé la tarea de Dios, que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella. Dice, todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo. Pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin. Es decir, está diciendo que algunas cosas son buenas en su momento. Por ejemplo, uno se come una tarta muy rica, es buenísimo. Ahora, si se come 2 tartas, 3 tartas y quiere comer todos los días tartas, ya se fue del tiempo de la tarta y le empieza a hacer daño y ya se convierte en dolor. Y también que la obra de Dios, o el ser, o el uno, como usted le quiera llamar, es incomprensible. No se puede comprender, dice él, se dio cuenta, no lo puedo abarcar. Yo no puedo entender de qué va todo esto. Nadie lo puede entender. Y así he comprendido que el único bien del hombre es disfrutar y pasarlo bien en la vida. Pero no, volvemos a decir, no el placer extremo, porque ya lo probó, vio que eso no. Pasarlo bien en la vida sería una especie como de... por ejemplo, en el taoísmo se dice que para cortar leña, madera, usted puede cortar a favor de las vetas o en contra de las vetas. Si usted corta en contra de las vetas, le cuesta 100 veces más cortar la leña. Y si corta a favor de la veta, se corta sola la madera. Entonces, encontrar el placer, dice Coelet, este placer mesurado, es eso. Es saber disfrutar en el momento adecuado, saber ir con la veta de las cosas, saber ver cómo va la vida y meterse en ella, como el torero que va no enfrentando, sino encontrando el modo de, ¿no?, vencer al toro o el oponente en un arte marcial. Y así he comprendido que el único bien del hombre es disfrutar y pasarlo bien en la vida, dice el tipo. Pero que el hombre coma, beba y se regale en medio de sus fatigas es don de Dios. O sea, fíjese, que aún esto es un don de Dios, dice el tipo, dice Coelet. O sea que aún disfrutar de las cosas no depende de uno. Usted dirá, ¿y de qué depende? Bueno, depende de lo que le va pasando, de su crianza, de su tradición, de su manera de ver las cosas. No todo el mundo puede encontrar este punto medio. Muchas personas, por más que lo intentan, no lo logran porque no está en su manera de ver las cosas. Usted le habla a una persona de esto y le dice, y la respuesta es, mira, no me moleste, a mí me gusta la juerga, ¿eh? Si yo pudiera, viviría de juerga todos los días de mi vida. Es decir, esa es una persona que va en persecución del placer, porque así es su naturaleza, no lo puede evitar. Lo torcido no se puede enderezar y lo que falta no se puede calcular, decía Coelet. Y dice, comprendí que todo lo que hizo Dios durará siempre. Nada se puede añadir ni restar. Él descubrió aquí, como una especie de Parménides, que todo es eterno, ¿no? que es tan intocable que no lo podemos cambiar, que hay como una especie de, podríamos llamarle plan divino o diseño absoluto, pero tan grande, ¿no?, que ni siquiera podemos intuirlo. Y así hace Dios que lo teman, dice. Recuerde que el temor de Dios siempre se refiere a respeto, no miedo. Y lo que es, ya había sido, lo vuelve a decir, y lo que será ya es, pues Dios hace que el pasado se repita. El pasado se repite. Es decir, uno dice, un caballo es muy diferente a una ameba. No, no es diferente a una ameba, es más complejo que una ameba. Pero en el fondo, si usted mira los elementos básicos, una célula tiene que el núcleo, que el ribosoma, que las mitocondrias.
Y si usted mira un poco, en un caballo usted tiene pulmones, que es para respirar, tiene circulación sanguínea, tiene piel que delimita con el exterior, tiene huesos y la célula también tiene una membrana que creo que se llama citoplasmática, una cosa así. Tiene un núcleo que es como un corazón o un cerebro, podríamos decir, donde está el ADN. Tiene mitocondrias con las cuales respira, como pulmones y así. Entonces, la naturaleza se repite a sí misma, no crea cosas nuevas, simplemente varía las que ya tiene. Entonces, dice otra cosa que he observado, dice el tipo bajo el sol. En la sede del derecho, el delito. En el tribunal de la justicia, la iniquidad. ¿Con qué se mete acá? Con la corrupción, señora. Está diciendo que donde se supone que debía haber rectitud, ¿no? Es decir, en la sede del derecho, en un tribunal, por ejemplo, el delito, ahí encontró la corrupción. En el tribunal de la justicia, la iniquidad. Vamos a escuchar una canción, así pensamos en lo que va vivenciando Coelet. Y vamos a escuchar Ojo con los Orozco, una canción toda cantada con la O de León Gieco. A ver, y cuando regresemos, más el Eclesiastés, y las pruebas que está haciendo Coelet. Yo lo conozco, son 8 los monos.